Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablar de los dividendos, de empresas que dan dividendos, mi opinión un poco sobre este tema, ya que es un tema, pues bueno, que está bastante polarizado, ¿no? Ya que hay mucha gente que defiende la inversión en dividendos, hay otra gente, hay otros inversores que no son nada favorables y que odian, ¿no? Por así decirlo, el tema de los dividendos. Y bueno, pues voy a dar un poco cómo lo veo yo el tema de los dividendos. Yo empecé a invertir en bolsa en el año a finales de 2024, es decir, que llevo poco tiempo y sinceramente todavía me queda mucho por aprender, pero aunque yo no empecé en un inicio centrado en dividendos ni nada, simplemente en empresas que me gustaban, ¿no? Independientemente si daban dividendos o no. Pero últimamente, en los últimos meses, sí que me estoy dando cuenta de que me encuentro mucho más cómodo en empresas que me dan dividendos, sobre todo pues cuando las empresas siguen cayendo, ¿no? Yo siempre intento comprar una empresa pues cuando cae y obviamente es muy difícil acertar el suelo, ¿no? Normalmente compras y se sigue cayendo la empresa y en ese sentido obviamente a nivel mental no es lo mismo que la empresa siga cayendo de cotización y que, bueno, tú aún y todo pues vayas recibiendo rentas cada cierto tiempo o que no recibas rentas, ¿no? Mientras ves que tu dinero pues va perdiendo valor, por así decirlo, momentáneamente. Como he dicho al principio, hay mucha gente que no es muy favorable a los dividendos y uno de los argumentos que da esta gente y el principal motivo, ¿no?, por los que no les gustan los dividendos es porque la empresa, si te da a ti dinero, pues obviamente ya pues no tiene, o sea, que estaría mejor teniendo dentro de la empresa ese dinero y que así pudiese pues crecer mucho más esa empresa, ¿no? Y esto obviamente sobre el papel tiene sentido. Y hay ciertas empresas que obviamente el dinero lo utilizan muy bien, pero también hay otras muchas empresas que dilapidan el dinero, que hacen muy mal uso del dinero, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que recompran acciones estando en máximos o cerca de máximos cuando la empresa está cara. Pues sinceramente, para recomprar cuando está muy cara la empresa, pues obviamente prefiero que me lo des a mí y ya veré yo pues qué hago con el dinero, ¿no? Si compro otra empresa o si me voy de vacaciones con ese dinero, ¿no?, de los dividendos. También, ya que para mí, sinceramente, recomprar en máximos, ¿no?, pues no tiene mucho sentido, o sinceramente prefiero tenerlo yo en mi bolsillo para hacer ese uso. Después también pues hay otras empresas, ¿no?, que compran otras empresas, es decir, hacen adquisiciones y de verdad hay muy pocas empresas que hagan adquisiciones correctamente. Históricamente es cierto que, por ejemplo, Constellation Software pues lo ha hecho muy bien, ¿no?, el tema de las adquisiciones y tal, pero es un tema bastante complejo y normalmente la mayoría de las empresas que hace adquisiciones compra empresas muy caras, o sea, compra por un valor mayor de lo que vale, ¿no? Entonces también para hacer adquisiciones absurdas prefiero que me lo den a mí, ¿no? Entonces es cierto que si el dinero se utilizase dentro de la empresa inteligentemente, ¿no?, para crecer, para comprar empresas muy buenas, para hacer recompras cuando la empresa esté muy cara y tal, o sea, para hacer recompras cuando la empresa esté muy barata y tal, joder, pues tendría todo el sentido, ¿no?, no dar en forma de dividendos y que la empresa y que el dinero se quedase dentro de la empresa. Pero que como muchas veces no ocurre esto, pues para eso, para hacer mal uso del dinero, prefiero tenerlo yo y ya ver yo qué hacer con ese dinero que ya está en mi bolsillo, ¿no? Entonces, pues bueno, es así un poco como veo el tema. Después también otro de los argumentos, ¿no?, que utilizan los inversores que no les gusta mucho el tema de los dividendos es que hay que pagar impuestos, ¿no?, el tema de los impuestos, y es cierto que, por ejemplo,
obviamente yo vivo en España y en España se pagan impuestos, ¿no? por dividendos, pero también se pagan por impuestos por vender acciones, ¿no? En la mayoría de los países, tanto por dividendos como por vender acciones vas a pagar los impuestos, o sea que no te vas a librar ninguna de las maneras. Es cierto que hay algunos países que, por ejemplo, en dividendos sí se pagan impuestos y por vender acciones no, como es el caso de Suiza, quiero recordar. Hay otros países pues que no se pagan dividendos ni por dividendos ni por venta de acciones, como podría ser Dubái, Mónaco y tal, pero en la mayoría de los países, tanto por vender acciones como por dividendos, vas a tener que pagar impuestos. Por lo tanto, es cierto que esta gente dice, bueno, compras una empresa buena y tal de crecimiento y nunca lo vendes. Y sobre el papel otra vez digo, esto suena muy bien, pero ¿qué pasa? No vender una empresa con tal de no pagar impuestos me parece un error, porque si esa empresa se pone muy cara, incluso ya un poco burbuja, no vender porque vas a tener que pagar impuestos me parece una tontería, porque lo más probable es que si está muy cara y tal, lo siguiente sea que tenga una bajada en la cotización muy importante. Entonces, pues después otra vez volverá a subir, pero durante un montón de tiempo pues te comerás los mocos, ¿no? Como yo digo. Entonces, es cierto que pagar impuestos y tal, pues a nadie le gusta, pero es algo que tampoco te libras comprando empresas de crecimiento y tal, a no ser que siempre las tengas, pero teniendo siempre, tampoco vas a estar cómodo. Yo por lo menos no estaría cómodo teniendo una empresa que realmente está muy por encima de su valor, porque si una empresa está en burbuja, lo siguiente es que caiga, y normalmente que caiga bastante la cotización. No es que caiga un 10%, no. Normalmente una empresa cuando cae de estar en burbuja, pues cae muchísimo. Entonces, tenerlo por tenerlo ahí, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces es algo que es cierto que hay que pagar impuestos de dividendos, pero también en empresas de crecimiento, a la hora de vender esas acciones y tal, esas ganancias, pues también pagas impuestos. Bueno, y si te interesa el tema de invertir en empresas que dan dividendos, ¿no? Y enfocar un poco también tu cartera pues a tener ciertas empresas más de dividendos y tal, te voy a dar pues algunos consejos, ¿no? Para que tengas en cuenta algunos consejos muy básicos, pero bueno, que son importantes, ¿no? De cara a tener una cartera de dividendos y tal. Y en primer lugar, y esto muy importante, es que no te fijes solamente en el dividendo que te dan. Esto obviamente es súper lógico, pero hay mucha gente que, hostia, esta empresa da un 10% de dividendos, un 12% de dividendos, pero si solo inviertes porque te dé mucho dividendo, mal, muy mal. En primer lugar, siempre, tanto en empresas de crecimiento como en empresas de dividendos, tiene que ser que el negocio sea bueno. Una cosa es que normalmente es cierto que ya las empresas que dan buenos dividendos y tal, pues normalmente no crecen mucho, ¿no? Son empresas ya pues más maduras y tal, y que obviamente pues no te va a crecer cada año un 50%. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? Pero de verdad, intentar comprar empresas buenas, que tengan buenos productos, que tengan buenos servicios y tal, porque si esto no va bien, aunque ahora te estén dando un 10% de dividendos, si el negocio no tiene futuro, el siguiente paso es a que haya un recorte de dividendos, y el siguiente paso es que ya no haya dividendos, porque si una empresa no tiene ganancias, no va a tener beneficios, y si no tiene beneficios, pues no hay dividendos. Entonces, lo más importante es muy importante también el tema a la hora de invertir en empresas de dividendos y tal, que la empresa sea de calidad, ¿vale? La empresa siempre tiene que ser de calidad. ¿Qué más cosas a tener en cuenta? También es muy importante, ¿no? También que el payout
no sea excesivamente alto. Es decir, si tiene un payout cercano al 100%, pues sabes que el dividendo pues igual puede correr peligro, ¿no? Si una empresa da bueno, un 95% de sus beneficios y tal ya lo da en forma de dividendos y tal, pues obviamente hay poco margen, ¿no? Y bueno, pues puede haber problemas. En cambio, pues una empresa que dé pues un 50%, ¿no? De los beneficios y tal que sean de dividendos, pues sabes que todavía pues hay mucho margen y el dividendo está bastante garantizado. Y también es muy importante fijarse si en el crecimiento de los dividendos, ¿no? Porque hay empresas que a priori igual no te dan mucho dividendo, pero después, hostia, tienen un dividendo creciente pues muy bueno, ¿no? Igual pues hay empresas como, por ejemplo, que Microsoft a priori no da mucho dividendo, da una porquería de dividendo, pero cada año el dividendo va creciendo bastante, ¿no? O sea, entonces es muy importante mirar también cada año cuánto crece el dividendo y no solamente fijar en que ese año y tal dé mucho dividendo, ¿no? Entonces creo que estas tres cosas y tal son muy básicas, pero es algo a tener en cuenta. También otra de las cosas que yo no me fijaba en nada al principio y es bastante importante es sobre todo si compras empresas, ¿no? Que estén enfocadas en dividendos y tal, es el origen de esas empresas, ¿no? Es de dónde son esas empresas. Es muy importante, ya que cada país y tal pues se pagan impuestos más o menos. Es decir, si tú vives en España tienes que pagar de dividendos impuestos en España, pero también te quitan impuestos en el país del origen de esa empresa. Entonces, y aquí, según el país, pues varía mucho, ¿no? Y la verdad que en la mayoría de los países de Europa suelen quitar bastante también en el origen. Entonces, esto pues tener muy en cuenta. Por ejemplo, pues bueno, Suiza quita mucho, Francia quita bastante, Alemania también, Italia también. O sea, muchos países que tienen buenas empresas y tal, quita mucho. Entonces habrá que ver si te compensa invertir en ese país o no te compensa. Yo es cierto que si hay una empresa que me gusta mucho y no tengo otra alternativa en ningún otro país, sí que lo invierto. Por ejemplo, yo tengo acciones de LVMH y es una empresa que me gusta mucho, y aunque sea francesa y aunque me quiten pues bastante en impuestos y tal, pues aun y todo me gusta tener el LVMH porque no tengo otra alternativa, por así decirlo, en un país que me quiten menos impuestos. Porque ¿cuál es la competencia a LVMH? Y bueno, de mejor calidad de hecho pues sería Hermès, ¿no? Pero Hermès también es francesa, entonces tenemos el mismo problema. Después también pues tienes Moncler, pero también es italiana, que bueno, también estarías en el mismo problema. Entonces en el sector lujo, por ejemplo, pues no tienes mucha alternativa, ¿no? Porque también en el sector automoción, por ejemplo, en el lujo tendrías Ferrari, que también es italiana, por lo tanto sí o sí te va a tocar pagar impuestos. Entonces, ya si una empresa te gusta mucho, yo no dejaría de invertir, aunque fuera francesa o tal, ¿no? Es algo a tener en cuenta, pero yo no dejaría de invertir si no hay otra alternativa. Pero, por ejemplo, en un sector donde tengas alternativa entre pagar impuestos o que no te quiten impuestos en origen, pues obviamente yo decidiría invertir en esa empresa que no te quiten impuestos en origen. Es decir, por ejemplo, en el sector alcohol hay Pernod Ricard, que es francesa, y Diageo, que es inglesa. En Inglaterra no te quitan impuestos por origen, y en Francia, en cambio, sí. Pues obviamente del mismo sector, y aparte que Pernod Ricard no es de mayor calidad que de Diageo, pues obviamente no tendría mucho sentido comprar Pernod Ricard pudiendo tener Diageo, ¿no? Y estando también
a buenos precios y tal, pues obviamente tendría más sentido desde mi punto de vista comprar Diageo, porque no te van a quitar impuestos y en cambio pues por Pernod Ricard sí. Es cierto que después, es cierto que, por ejemplo, recuperar, si te quitan el 25% en el país, en la mayoría de los países y tal, conseguir el 15%, o sea, recuperar el 15% es fácil. En la declaración de la renta que hagas y tal, es fácil recuperar, pero después ese 10% restante y tal, ahí ya te toca pelear con la hacienda del país del origen, ¿no? En este caso, que sería en la hacienda francesa y tal. Y yo, sinceramente, hasta ahora nunca he hecho ese tipo de papeleos, pero obviamente pues es un tema que tengo escuchado que es bastante lioso y tal, ¿no? Y que sobre todo da mucha pereza tener que andar perdiendo el tiempo ahí, pues recuperando un dinero que, joder, tú ya has pagado en un país impuestos y también te quitan en otro país, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que hay que tener en cuenta, y si tienes una alternativa, ¿no? Y a no ser que el negocio sea mucho peor, pues siempre ir a países y tal que obviamente haya una alternativa donde no tengas que pagar impuestos, ¿no? Ya que, por ejemplo, Suiza quita muchos impuestos y Francia, Alemania, Italia, Dinamarca y tal también quitan muchos impuestos. Entonces, pues bueno, es algo que también a tener en cuenta. Yo al principio no le daba nada de importancia, pero bueno, cada vez pues obviamente le doy más importancia, porque al final es un dinero que después en teoría lo puedes recuperar, pero bueno, también es un tema pues lioso, y obviamente si te puedes evitar, pues mejor que mejor evitar ese lío de papeleos y tal. Bueno, estos han sido un poco pues mis consejos de si queréis invertir en dividendos, y también un poco mi opinión sobre empresas que dan dividendos. Como he dicho al principio, hay mucha gente que los ama, ¿no? Que son especialistas en dividenderos y solo invierte en dividendo, y hay otra gente, ¿no? Que los odia a dividendos y dice que no tiene ningún sentido invertir en empresas que den dividendos. Yo un poco pues no polarizo tanto, ¿no? Yo simplemente intento comprar buenos negocios a buenos precios, y obviamente prefiero que den dividendos a que no den dividendos, porque sobre todo si la empresa cae y tal, pues esas caídas los aguantas mejor mentalmente si vas recibiendo cada cierto tiempo cierta renta, ¿no? Obviamente no tiene que ser el único fin, es decir, recibir dinero del dividendo, pero se aguanta mucho mejor sabiendo que cada 3 meses o cada 6 meses o cada año vas a recibir ahí rentas, que si sabes que no vas a recibir rentas y ver, hostia, que el dinero que has puesto pues está en negativo, ¿no? Lo que digo siempre, cada uno tiene que encontrar en qué empresas está cómodo. Yo en empresas de dividendos y tal me estoy dando cuenta que me encuentro muy cómodo, por lo tanto, pues obviamente cada vez voy a priorizar más en estos momentos pues que las empresas pues den dividendos, aunque obviamente si hay una empresa que me gusta mucho y aunque no dé nada de dividendos, lo voy a seguir comprando. De hecho, yo pues obviamente soy accionista de Amazon, que es una empresa que me encanta y no da nada de dividendos. También soy accionista de Adobe, que no da dividendos. También tengo empresas que dan muy poco dividendo, como podría ser el caso de Alphabet, ¿no? Que da muy poco dividendo. También, por ejemplo, PayPal, ¿no? Que la tengo y da muy poco dividendo. O sea que también tengo empresas que dan muy poco dividendo o que no dan nada, y aun y todo, por el camino, pues seguro que seguiré comprando empresas buenas y que no den nada de dividendo, pero estoy más cómodo en empresas que den dividendo. Espero que os haya gustado este vídeo, un poco pues que os haga reflexionar, y bueno, un poco pues si os ha gustado el vídeo y tal, decirme de qué temas queréis que hable en los próximos vídeos, y la verdad que lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Sin nada más, me despido de este vídeo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Chao.